Bienvenidos a Balance Positivo. Aquí de nuevo Julio César y yo, tal como habíamos prometido en el programa anterior, seguimos conversando sobre las sanciones económicas que se han establecido a Rusia a raíz de su conflicto con Ucrania. Y prometimos, Julio César, que en esta vez íbamos a hablar sobre esas medidas que pueden impactarnos a nosotros de manera más directa. Sí. Así es, la región de Europa del Este es una región que uno de los principales productos de exportación son el petróleo y sus derivados, ¿no? El gas, productos crudos, refinados también. Y hay mucha dependencia de una buena parte de Europa Central sobre ese petróleo. Y eso ha formado parte, como decías, de las medidas y ha formado parte del ajedrez. En la entrega anterior habíamos hablado de un conjunto de empresas, de el impacto hacia el sistema financiero, con el establecimiento de listas de restricción, valga decir, ¿no?, que Rusia y sus principales funcionarios, la persona que dirige Rusia, no se le puede llamar presidente, ¿no? Yo me resisto. Pues realmente no es un régimen democrático. Se ve uno, ¿no?, animado, sí, a llamarlo dictador. De otra cosa, de otra forma. El régimen ruso, los principales colaboradores, Putin, están en listas restringidas, tienen sus activos congelados a título personal, pero también hay una serie de medidas que afectan a Rusia como país. Pero hay una que recién va tomando cuerpo, a pesar de que es un poco más tímido porque afecta a muchos países y ya se anuncia. En los Estados Unidos finalmente se deciden a anunciar la prohibición de la compra de productos de petróleo provenientes de Rusia. Eso ha volcado a las autoridades norteamericanas la búsqueda de alternativas. Y le siguió Gran Bretaña, o no sé quién siguió a quién, pero la anunciaron en conjunto. Otros países de Europa están todavía un poco más tímidos, pero se entiende que por ahí puede avanzar la cosa. Lo cierto es que todavía no hay alternativas claras para prescindir de un insumo fundamental para la vida de las personas y también para las actividades productivas, las empresas, para lo que sirven las fuentes de energía, más allá de las fuentes nucleares que las tienen, ¿no?, esos países. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Y la gente se preguntará, bueno, pero si la anuncian, ¿por qué el petróleo viene subiendo desde antes? El petróleo viene subiendo sencillamente porque los fenómenos no amanecemos con ellos de un momento a otro, a menos que sean un fenómeno de la naturaleza. Cuando son procesos políticos, sociales, pues se vienen formando y los analistas de mercados van viendo ese comportamiento y eso viene desde semanas atrás, desde finales del año pasado, pues todos hemos visto cómo el barril de petróleo viene subiendo, a pesar de que probablemente haya un suministro, una disponibilidad inmediata de petróleos adecuada, pero esto no quiere decir que no genere las aprehensiones correspondientes a esas necesidades. Entonces, porque que cuando sube el petróleo impacta todo. Hay un conjunto de commodities que se impactan alrededor del petróleo y hay un conjunto, eso estresa la economía en sentido general porque se encarece la producción de energía, por lo tanto se encarece determinados medios de producción y también la economía familiar. Por ejemplo, para nosotros en República Dominicana,
el precio de la gasolina, del gasoil, impacta directamente a las familias que tienen vehículos privados y lo que tienen, lo que usan el transporte público. De los alimentos que vienen, o sea... En Estados Unidos, pues también, y eso tiene hasta un efecto político, porque cuando pues, se descuadra el presupuesto de la familia, eso normalmente se generan insatisfacciones frente a los gobiernos de turno. Ahora, ¿cómo se da ese proceso cuando todavía los efectos de esa medida no han ocurrido? El petróleo sube hoy, pero lo que sube es el precio de referencia de venta generalmente a futuro. O sea, son los contratos de futuro que se negocian en las bolsas internacionales para la compra de los próximos ciclos de suministro. En ocasiones 2, 3, 6 meses. Hay países que tienen el abastecimiento ya contratado. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, lo que ocurre es una prohibición para el inicio del año próximo. O sea, todavía hasta final de año ellos tienen sus contratos y los contratos no se van a anular porque eso se entiende que produce un efecto de distorsión en el mercado que altera mucho su plataforma de mercados financieros y también, vamos a estar claros, depende más un país de Europa que los Estados Unidos, a donde apenas representa en la matriz mundial energética el volumen de petróleo que consume Estados Unidos frente a Rusia es el 1%. De todo el mercado de petróleos y derivados a nivel global. Para los Estados Unidos, Rusia como proveedor anda alrededor de un 2, un 13%, pero de cara a la matriz mundial es el 1%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va afectando los precios de las transacciones a futuro. Eso va generando entonces un empuje, como lo que tú señalabas, va presionando otros productos. Claro. Y entonces pues por ahí viene también caminando una crisis de commodities como similar o para recordar algo que vivimos en el año 2008-2009 cuando ocurrió la crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos. Sí. Se generó como consecuencia una crisis de los commodities. ¿Por qué? Porque se produce un desplazamiento de determinados capitales que entonces tratan de aferrarse a aspectos mucho más sólidos, sin ignorar que a Ucrania se le considera el granero de Europa. Y muchos países de Europa suplen una buena parte de sus alimentos, de sus granos de Ucrania, y no hay que adivinar qué va a ocurrir con toda esa cadena de suministro. Y Rusia, por su parte, también produce una buena parte de granos, y entonces eso se va a ver afectado. Se va a ver afectado el suministro y el lado de la oferta, en el caso de determinados productos alimenticios, y en el lado de la demanda se va a ver alterada la demanda por los países que van a dejar de comprarle a Estados Unidos, a Rusia, perdón, por el bloqueo que le ha puesto Estados Unidos. Mira, las predicciones que hay de los analistas, de los estudiosos, como tú planteas, lo llevan a hacer unas previsiones que ya van hacia el próximo año. O sea, que se ve que este conflicto va a ser, no es un asunto que se va a resolver de un día a otro. O sea, que estamos frente a la posibilidad de una crisis de muy largo tiempo. ¿Ves? Y que definitivamente no solamente impacta a esos dos países que están tan cerca unos de otros, sino que va a impactar
a toda la población. Están Algo. impactando. O sea, y en este momento ya se pueden sentir las ráfagas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nosotros también prever el impacto de esas decisiones en este conflicto? Diversificación de los ahorros o las inversiones que tengamos, fortalecer determinadas ofertas en nuestro aparato productivo. A veces la cadena de suministro pues está empujada a ser demasiado competitiva y afecta, desmantela determinados aspectos de la producción local para poder beneficiarse de precios internacionales. Eso probablemente no sea una constante en el corto y en el mediano plazo. O sea, lo que nosotros podamos producir aquí y lo que hemos producido debemos de fortalecerlo, y el gobierno no puede esperar a que se genere una crisis con los cebolleros, los productores de cerdo, con lo de huevo, con lo de leche, con lo de harina, para poder gestionar el abastecimiento y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Las familias y las empresas deben de diversificar sus portafolios de inversión en la medida en que lo puedan hacer, y incluso la composición de la matriz de sus deudas. Si está muy apalancado en una moneda, pues trate de repartir un poco las cosas. Modificar nuestros hábitos de consumo y de producción, sobre todo atendiendo a la eficiencia energética, y en este caso el país tiene que abocarse a una solución profunda del problema de la movilidad, del tránsito y del transporte, que deja en el humo, en los tapones, una cantidad de millones de dólares quemados, de lo cual no nos beneficiamos ninguno, ni siquiera el Estado cuando cobra los impuestos. Hay que modificar el patrón del ciudadano, pero también hay que hacer inversiones en facilidades, en la infraestructura de tránsito y transporte, en cosas tan elementales como las aceras, el arbolado, la iluminación, para que una persona que no acude al transporte colectivo lo empiece a tener como opción, y pueda dejar, si lo tiene, su carro estacionado en la casa, o evite llamar un taxi o un servicio de transporte individual, y cada vez más utilizar el esquema colectivo. Planificar, modificar nuestros hábitos de consumo y no subestimar ningún impacto que podamos tener en cuanto al precio y en cuanto al abastecimiento. Ya vivimos una crisis de abastecimiento, ya sabemos. Con la pandemia nos enseñó que todo es posible. Entonces lo tenemos bien fresco. Vamos a poner en práctica esas cosas que hemos aprendido, y pongámosle mucha atención a esta situación para poder arrojar al final de cuentas un saldo positivo. Parece que la pandemia nos dio la oportunidad de un aprendizaje que continuamos. Valorar esa tierra fértil con que Dios nos ha bendecido, y saber aprovechar todo lo que de ella podemos tener, unirnos, planificarnos, ¿verdad? Y eliminar los excesos, aprender a vivir así como vivimos en la colaborar, pandemia, a vivir con lo que tenemos y a colaborar, a unirnos y a prepararnos, porque no importa lo fuerte que sean las ráfagas que nos lleguen, sí estamos juntos, organizados, planificados, para poder recibir, y ojalá pueda haber un entendimiento y que no que el conflicto nos sorprenda con una solución. Con una solución, y no se extienda. Pero estas medidas nos van a ayudar, con conflicto bélico, sin conflicto bélico,
sencillamente aprender a vivir de una mejor manera. Así es. Y eso esperamos, y ese es nuestro balance positivo en esta situación que parece tan funesta, tan complicada. Pero preparémonos para lo peor, pero esperando siempre lo mejor. Amigos, continúen con Mujer a Tres Tiempos y los próximos segmentos que tenemos a continuación. Gracias, Julio César, y en Balance Positivo nos vemos en el próximo programa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.